Una vez más, mi pluma se adentra en los rincones olvidados de una nueva, aunque floreciente fortaleza enclavada al norte del continente, en los límites de la jungla de cangrejos. La fortaleza de Quescalaquil, cuyos muros cubiertos hoy de musgo y enredaderas albergan secretos que solo el susurro del viento se atreve a compartir. Este episodio se inicia con el eco de la inauguración de una cascada, un acontecimiento que, según los antiguos pergaminos, marcó un momento crucial para la fortaleza. En sus escritos, al menos en los pocos que he podido encontrar, los lugareños hablan de aquel día como el despertar del infortunio, perturbaciones quizás de un poder dormido que corría por las venas de la jungla, o incordia de entidades superiores que comenzaron a observar con atención y recelo lo que allí acontecía. El agua brotaba con un resplandor celestial, cayendo en cascada desde lo alto del acantilado, y sus destellos al sol evocaban un espectáculo de ensueño. La inauguración de la cascada marcó pues un punto de inflexión en la historia de Quescalaquil. Es un concepto ancestral, el de que para crear un nuevo camino, a veces es necesario enfrentar obstáculos en el sendero de la vida. Pero permitidme no adelantar nada, pues mi deber como historiador es seguir narrando de forma lineal, como el flujo inmutable de un río eterno. Comencemos pues con los hechos durante los mediados del otoño del año 250 de la era de los mitos. Muy buenas a todos, mis queridos barbudos y barbudas. Regresamos una vez más para continuar con el segundo episodio de las crónicas de Anurkar, en nuestra magnífica fortaleza cascada llamada Shot Points o Quescalaquil. Tenemos en nuestras manos una fortaleza pacífica y en prosperidad, en su primer año de crecimiento, y contamos con varias victorias, aunque pequeñas. Una de ellas justamente en donde nos habíamos quedado la vez anterior, la fundación de nuestra primera cascada de las muchas planeadas para el futuro. La podemos ver aquí. Tras desviar el río natural magnífico que teníamos, y nuestra intención era generar un poquito de niebla, la mist que tanto les gusta a los enanos, pero no sé si la niebla que hemos generado aquí llega a tocarlos. En fin, ya iremos mejorando toda esta configuración, añadiremos otra cascada probablemente por aquí arriba en el puente y continuaremos con este plan. También tenemos a los mercaderes, quienes acaban de poner aquí sus mercancías y están listos para comerciar. Podemos ver aquí el botón especial que tenemos que apretar para comenzar las negociaciones y los diálogos diplomáticos. Porque recordemos que esta es una caravana que viene desde nuestra capital y por eso siempre en estas fechas, al llegar esta caravana, se determinan qué bienes son los que la capital está buscando y nosotros podemos sugerir qué bienes nos interesan para que nos traigan el próximo año. Y aquí es donde nos encontramos, pero antes de continuar, vamos a hacer algo que nos quedó pendiente del anterior episodio, que era hacer una pequeña revisión de cuáles son nuestros enanos iniciales, así los conocemos y podemos seguirles la pista durante el resto de la serie. Nehuen, la líder de expedición, perspicaz y energética, amante de la naturaleza y de incuestionable moral. Nehuen no es muy buena para el trabajo físico, pero perfecta para dirigir la empresa. Datán, minero, no el más sociable de los 7, pero trabajador y con una gran fuerza de voluntad. Algo terco y cascarrabias, pero querido igualmente. Rigoth, carpintera, probablemente la más amable y cariñosa de los fundadores. Inteligente y ágil, suele perder el sentido del tiempo mientras trabaja en su oficio. Dumed, también conocido como Osiris, pescador, tranquilo, amable y agradecido, algo celoso y con poca fuerza de voluntad, pero agradable compañía. Etzul, granjero, amante de Tekud la albañil, increíblemente paciente y habilidoso, aunque su sentido lingüístico no es el más avanzado y su personalidad es introvertida, se trata de un gran intérprete musical. Tekud, albañil, amante de Etzul el granjero, la de más avanzada en edad del grupo y por tanto la más sabia. Al contrario que su amante, tiene un terrible oído para la música y una mala memoria,
pero es excelente en el trato con otros y en su oficio. Y por último, Mepkibish, conocido también como Feirfrusen, artesano de piedra. Su dificultad para hablar le permite una increíble concentración y una paciencia insuperable. Regresamos. Entonces, los comerciantes están aquí todavía esperando ser atendidos mientras observan la inauguración de la cascada, una escena bastante interesante. Y por otra parte, si descendemos, podemos ver aquí en la oficina a nuestra líder de expedición, Nehuen, reunida con el que es el diplomático de nuestra capital. Es un elfo, como habíamos dicho en el anterior episodio, elfo llamado Ari, y están por supuesto reunidos para llevar a cabo este diálogo que mencionamos de diplomacia con la capital. Me resulta curioso que sea un elfo nuestro representante. Estaría muy interesante ver en el modo leyendas a ver cómo es que llegó a esta posición tan importante en una civilización que supuestamente es de enanos, ¿no? Pero de momento vamos a atenderle. Vamos a comenzar apretando en el botón de diplomacia de la esquina superior izquierda. Vamos a ver qué es lo que tiene para decirnos Ari. El líder de expedición Nehuen Limulcest se reúne con el elfo diplomático Ari Nawiriula. Ari dice: soy el diplomático de la capital. Vamos a discutir vuestra situación. Veamos, tenemos mucho que compartir con vosotros. Y pone aquí una nota que la información se ha añadido a la ventana de civilización y mapa del mundo. Ahora es el turno de que hagamos las peticiones para la caravana del próximo año. Y recordad que esos ítems van a salirnos más caro. Eso es lo que pone aquí. Muy bien, de entrada yo ya sé algo que vamos a necesitar para esta fortaleza, para nuestros planes. Es una industria que yo no quisiera empezar y es la industria de cristal para fabricar ventanas. Eso lo voy a solicitar y todo lo demás en general voy a proporcionármelo en el sitio. Así que voy a buscar aquí los cristales para las ventanas. Aquí, glass. Vamos a solicitar estos. Aparte de eso vamos a elegir cuerdas, ropes y algunos instrumentos musicales. El subil, el rodum. Madre mía, no conozco ninguno de todos estos. Creo que lo vamos a dejar para la siguiente caravana y centrarnos ahora mismo en lo que es más primordial. Por ahora vamos a dejarlo así y pasar a la siguiente parte de la diplomacia. Vemos aquí un resumen del acuerdo, que son todos los bienes que solicitamos para el año que viene. Discutamos ahora sobre lo que estamos dispuestos a ofrecer por vuestras manualidades y objetos, dice Ari, el elfo. Tenemos necesidad de obtener anillos de piedra y armamento o ropa para la cabeza. Si eres capaz de proveernos algunas, la caravana te ofrecerá hasta un 211% y un 214% respectivamente por ellos. Este acuerdo, por supuesto, solo se aplica al comercio del próximo año y no a los mercaderes actuales. Perfecto. Anillos de roca y cascos, gorros, todo lo que vamos a hacer. Ok, y con esto damos por concluida la charla con el diplomático de la capital. Voy a hacer una rápida revisión de los anuncios que tenemos aquí pendientes que no he visto. Han llegado los mercaderes, esto ya está. El elfo Ari ha llegado, es el diplomático, podemos quitarlo. Aquí hay un combate. Un gato estuvo peleando. No dice aquí contra quién peleó exactamente. Por lo que veo, el gato sufrió un impacto en este combate. Un momento, voy a comprobar si tenemos todavía nuestros dos gatos vivos. A ver, aquí en Livestock, donde están las mascotas, tenemos... Vale, sí, tenemos... sí. Cuando entro en la pestaña aquí de muertos o desaparecidos, aparece el gato, pone desaparecido. Al parecer tuvo un pequeño combate y habrá caído por el acantilado, voy a suponer. Estamos en otoño. Han crecido algunos animales y han nacido otros. Hemos encontrado algunos minerales. Se han creado algunas obras maestras. Rigoth parece ser que ya es una experta en creación de crafts, en manualidades. Muy bien. Algunas designaciones que se cancelaron. Y eso es todo. Ya hemos cubierto todas las notificaciones. Podemos continuar. Lo siguiente que vamos a hacer, subiendo a la superficie, es dejar de hacer esperar a estos comerciantes. Aquí en la ventana de los nobles vamos a asignar a un broker, que es el comerciante. Preferentemente alguien que tenga habilidades de comercio o sociales. Podemos ver en la lista, tenemos bastantes enanos con buenos skills.
no quiero poner a Newen, que es nuestra Expedition Leader, a hacer todo, así que vamos a elegir a otra persona. Veamos. Vale. Udil Umuzol, el Blacksmith de nuestra fortaleza, es muy bueno para negociar, así que te ha tocado. Ya asignado el broker, tan solo tenemos que solicitar que vaya a la caravana y veamos qué es lo que tenemos para ofrecerles a cambio de lo que hayan traído. Vamos a ver ahora en cámara rápida cómo selecciono los diferentes ítems que tenemos disponibles. Por desgracia no nos concentramos demasiado en hacer una producción de ningún tipo. Lo que más tenemos es bebidas alcohólicas, que es lo que estoy seleccionando ahora. También teníamos algunas de las puertas que son de muy buena calidad, que las podemos cambiar por algo. Y de todo lo demás que tenemos, solo he seleccionado un par de almejas que nos sobraban y he dejado el resto de productos para poder usarlos nosotros. Y ahora también vamos a ver en cámara rápida cómo traen uno a uno todos estos productos, ya que no tenemos todavía fabricadas crates, que son cajas donde se acumularían. Tienen que llevarlo pues de forma individual. Y justo cuando íbamos a comenzar el intercambio, nuestro broker dejó su puesto. Podemos ver aquí que se fue a comer, se fue a merendar y recién acaba de regresar, así que ya podemos continuar. Y bueno, para no alargar este proceso demasiado, vamos también a adelantar la velocidad y os comento todo lo que nos llevamos a cambio de nuestros productos. Algo de hilo, he cogido ingredientes como por ejemplo cebollas, bayas, espinaca, lechuga, también muchos plump helmets, que son los hongos que usamos para nuestra producción de bebida, y carnes. Luego algunas bolsas de cuero, que serían recipientes, y algo de cuerda. En total le dejamos bastante beneficio a los comerciantes de la capital para que tengan una buena relación con nosotros, se vayan muy contentos. Esto funciona y los precios pues luego también nos hagan algunos ajustes. Los precios pueden ser ajustados por lo contentos que estén ellos y por lo bueno que sea mi comerciante. El comercio ya está finalizado y yo tenía interés en ir a ver qué es lo que estaba haciendo el elfo diplomático Ari, pero parece ser que abandonó nuestra fortaleza mientras estábamos comerciando, así que lo veremos supongo el próximo año. Muy bien, vamos a continuar con una de las misiones que nos quedaron pendientes. Aquí, esto que vemos aquí va a ser el nuevo dormitorio comunal, porque ahora mismo los enanos están durmiendo en un dormitorio muy pequeño y sobre el fango, que es algo cuanto menos no ideal. Así que, aunque este dormitorio de aquí no va a ser permanente, ya que vamos a construir habitaciones individuales, pues vamos a hacer el traspaso. Instalamos unas 15 camas aproximadamente. Y ya que estamos en modo planificación, vamos a ir construyendo las puertas que nos han quedado sueltas aquí arriba, en el comedor, en la cocina y en los talleres. Tras recibir las noticias del exterior e intercambiar preciados bienes, la fortaleza regresó a la normalidad. Las festividades otoñales de inauguración dieron fin y el trabajo volvió a ocupar sus manos y corazones. El futuro seguía siendo prometedor, pero pronto las primeras gotas de sangre perturbarían el hasta ahora impoluto suelo de Keskalakil. Interrumpimos el amueblado para ver cómo se retiran los comerciantes cruzando por nuestro puente y por lo que veo van a cruzar el río. Espero que no tengan un accidente. ¡Ah! ¡Está cayendo el río! ¡No! Uf. Madre mía, casi tenemos un pequeño incidente. Vamos a tener que construir un puente por ahí también, por arriba del río. ¡Qué terror! Bueno, adiós, vuelvan pronto, muchas gracias. Entonces, prioridad número 1, antes de continuar con esto, vamos a hacer un puente superficial aquí, por arriba del río, para evitar incidentes futuros. Algo así de madera creo que va a ser suficiente. Todas las camas ya han sido instaladas, tan solo nos queda ahora asignar esta zona como un dormitorio comunal. Así, perfecto. Y ahora para darle el toque final a la habitación vamos a crear aquí unas fortificaciones, unas ranuras que van a dejar que entre la luz y que van a dar al acantilado para otorgarles una vista agradable a las habitaciones y exponerles siempre a la luz del sol. Igual que hicimos ya en el comedor y en los talleres. Y mientras comienzan a trabajar aquí los enanos he notado que tenemos nuestra primera petición. Vamos a ver de qué se trata.
Dice que la Comunión Retorcida, que es una organización religiosa, tiene muchos adoradores en la fortaleza y ahora están requiriendo un templo y un monje. Un sacerdote, mejor dicho. Vamos a ignorar esta petición de momento y centrarnos en cosas un poquito más importantes. No tengo tiempo ahora para pensar en religión y en sus templos. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo y luego lo pensaremos. Y hablando de cosas importantes, algo que todavía no tenemos aquí es un contable. No tenemos un enano que esté haciendo la contabilidad de cuántas cosas tenemos en la fortaleza. Así que vamos a asignar a alguien. Tenemos aquí a Edzul, nuestro granjero. Parece ser muy bueno llevando cuentas en contabilidad. Así que es el candidato perfecto. Edzul Emenkaten va a transformarse en nuestro bookkeeper, nuestro contable. Para el puesto del contable nos hace falta hacer una oficina. Y vamos a colocarla aquí junto a la oficina de nuestro Expedition Leader. Vamos a empezar a decorar estas oficinas colocando un poco de piedra pulida. Y mientras los enanos se distraen haciendo esto, vamos a pasar a la siguiente fase de nuestro proyecto, algo primordial. Si vemos el exterior podemos ver cómo nuestra entrada está totalmente desprotegida. El proyecto a largo plazo es hacer una muralla que rodee toda nuestra área y nos aísle completamente. Pero para comenzar vamos a hacer una pequeña construcción alrededor de nuestras escaleras que nos den una defensa instantánea. Quitamos una pequeña porción de esta stockpile que nos está molestando aquí y vamos a levantar los primeros muros por encima del nivel de tierra. Esta pequeña habitación va a consistir de muros, rampas para construir el techo y unos puentes en ambos lados que vamos a poder activar y desactivar desde el interior, así tal cual estáis viendo. Terminado. Ahora vamos al piso de arriba y colocamos el suelo y bloqueamos la entrada de cualquier invasor que pueda volar, por ejemplo, o trepar. Así. La palanca no la voy a poner aquí tan cerca de la otra palanca donde tenemos el puente de conexión para evitar el problema de que no se puedan acceder a ambas al mismo tiempo. Así que vamos a construirla en el comedor, que es un sitio donde siempre hay mucha gente activa. La colocamos por aquí. Bien. Nos está haciendo falta urgentemente piedra no económica para fabricar tanto bloques como mecanismos y otros objetos importantes que necesitamos, por ejemplo, para la palanca. Así que vamos a activar toda esta zona de aquí de excavaciones, expandiendo la zona del basurero. Y acabo de notar que aquí en los muros tenemos hematita, que es un mineral que lo podemos convertir en hierro. Así que vamos a poder extraerlo pronto y sacarle provecho. Ha llegado finalmente la hora de hacer las habitaciones individuales, lo cual también nos va a proporcionar piedra no económica. Vamos a hacerlo por aquí, en esta parte superior. He decidido que voy a hacer más cerca del resto de la fortaleza unas habitaciones privilegiadas, más grandes para los enanos iniciales y otros. Una habitación muy grande para algún tipo de noble cuando tengamos. Y aquí arriba las habitaciones estándar de tamaño normal para todo el resto de enanos que iremos completando. Y también, más vale tarde que nunca, expandimos los talleres para poner a construir nuestras primeras manualidades y crafts para tener algo que comerciar a la hora de la llegada de las nuevas caravanas, por supuesto. Muy bien, he tenido que detenerme porque he empezado a escuchar el ruido de un combate, se escucha un efecto de sonido de que alguien está combatiendo y parece ser que tenemos algún tipo de conflicto aquí en la superficie, así que me dirijo aquí a analizar lo que está ocurriendo. Según lo que pone en este reporte de combate, el mandril está peleando, el perro está peleando, nuestro metal crafter, nuestro jeweler, un montón de otros enanos están peleando, es decir, hay algún tipo de conflicto con un mandril en la superficie. Voy a poner play momentáneamente para ver qué es lo que está ocurriendo. Ahora. Sí, parece que hay algo de caos. Estoy tratando de buscar al culpable. Sí, aquí. Están peleando contra este mandril. Vamos a seguir al mandril. Aquí. Parece que los enanos lo están atacando. Estaría intentando robar alguno de nuestros objetos o estaría intentando comerse alguno de nuestros animales. Vemos cómo pasa por encima del Trading Depot. Los mandriles tienen bastante mala fama, no tengo mucha experiencia con ellos, pero de todas formas vamos a intentar atacarlo con una pequeña milicia que vamos a crear y quitárnoslo de encima para que no nos moleste más. Quiero comprobar de todas formas cuántos mandriles tenemos en el mapa. Ah, sí, mira, tenemos aquí como 6 mandriles.
Vale, creo que es hora de hacer la purga de mandriles de nuestro mapa. Voy a añadir aquí a esta pequeña milicia a un par de los enanos iniciales. No tenemos a nadie con skills muy concretos, así que comencemos con los mineros, que son los que controlan por lo menos con algún tipo de herramienta, y luego lo que podamos. Muy bien, y ahora damos las órdenes, al ataque. Estamos siguiendo al mandril que está más cerca de nuestra base, al que hemos puesto para que ataquen los enanos, y esperando a que llegue alguno de ellos. Aquí llega Nehuen, el primero. Uf. Parece que ha habido heridos en ambos bandos. El mandril acaba de caer, pero puedo ver como el pico de Nehuen está en el suelo. Esto no tiene buena pinta. Voy a investigar un poco mejor cómo está Nehuen aquí. Vemos aquí en su pestaña de salud que está exhausta, winded, o sea que le falta el aire. No puede respirar y no tiene capacidad de recoger con la mano ni de ponerse de pie. Uf. Parece que está bastante mal Nehuen, ha salido bastante mal parada. Aquí podemos ver todas las heridas del cuerpo que tiene, Dios mío. Es bastante posible que la perdamos. A ver, acción rápida. Lo primero que vamos a hacer es utilizar esta habitación que estaba destinada para ser una de las habitaciones de algún noble como un hospital temporal. Voy a amueblarlo, colocarle puertas y todo lo necesario. A continuación vamos a colocar a alguien que sea el médico general. Bueno, no tenemos a nadie con skills particulares, pero nuestro cuidador de animales es lo más parecido que tenemos ahora mismo a un médico, así que va a ser robot. Dentro del menú del hospital hemos seleccionado también aquí a Cole, nuestro doctor de huesos, porque tenía habilidades especiales para ello. Y vamos a poner a construir unos cofres para colocar materiales dentro del hospital que todavía no tenemos. Aún no le hemos dado al play. Queremos que en el momento que demos play tengamos la mayoría de los objetos y muebles necesarios, dar la orden y que todo sea, si hay suerte, como la seda para que llevemos a Nehuen al hospital todo equipado. Bueno, ya no puedo hacer mucho más, así que a partir de ahora es lo que Armok quiera. Vamos a darle play. Veamos, aquí veo que llega un enano. Nada. Ha perecido Nehuen. Armok la ha reclamado. Delante de nuestras narices hemos visto a Nehuen morir y hemos hecho todo lo que pudimos, pero así acaba nuestra primera líder de expedición. Nehuen, te echaremos de menos. De hecho, Nehuen era muy querida en la fortaleza. La gran mayoría de enanos tenían buena relación con ella. Y debemos ver aquí a Ficod como sus pensamientos actuales son que tiene ganas de cobrar venganza por esta muerte y unirse al conflicto. Que eso es lo que haremos sin duda, Ficod. Algo que me gustaría recalcar es que el mandril que mató a Nehuen ahora es conocido como Encebusal. O sea que es una figura histórica. Quiere decir que los enanos nombraron a este mandril como una figura destacable, lo cual me llama mucho la atención. Pero eso es genial porque vamos a poder vengarnos de Encebusal y del resto de su familia. Los podemos ver aquí. Mira, aquí justo al norte en nuestro puente tenemos a otros de ellos. Esperemos que no reciban nombre y démosle caza antes de que se transformen en una figura importante de este mundo. La mala noticia es que Nehuen era nuestra Expedition Leader y también nuestra comandante de la milicia. Por lo tanto, al no estar ella presente no podemos organizar la milicia y no podemos organizar cosas como el manager. Así que vamos a tener que dejarles huir. Pero los enanos de Keskalakil no olvidan. Así que corred mientras tengáis la oportunidad, porque iremos a por vosotros seguro. Mientras las cosas se reubican y se elige a un nuevo Expedition Leader, vamos a construir aquí los sarcófagos y vamos a poner un sitio para que descanse eternamente Nehuen. La conocida internamente como cacería de mandriles fue una persecución que duró varios días en la jungla de cangrejos. Los enanos de Keskalakil combatieron contra los furiosos primates con toda su voracidad, a pico, mordisco y uña. La victoria ante las bestias devolvió a Keskalakil la dignidad perdida con la caída de su primer líder de expedición y para coronar el triunfo y darle fin, su próximo líder fue nombrado. Veamos si podemos acabar este combate. La lista de mandriles ya está vacía y vemos cómo los enanos regresan a la fortaleza. Estamos viendo ahora mismo a los heridos que se dirigen al hospital esperando ser atendidos. Un hospital que ha sido totalmente abandonado en su construcción debido al enfrentamiento constante que hemos tenido con esos malditos mandriles. Ahora lo que toca es amueblar esto y darles el tratamiento adecuado. A ver si podemos salvar a estos pobres. Podemos ver que con la conmoción han venido varias de las mascotas y algunos de los enanos a visitar y a traer
probablemente agua o cosas en los heridos. Llevamos un rato muy largo aquí esperando y no hay nadie que esté haciendo el trabajo adecuado. Hay gente que está haciendo otros trabajos, pero ya sea porque o están heridos o otras causas, nadie se está haciendo cargo de completar este hospital. Excepto veo aquí este niño, o niña mejor dicho, es la única que se está haciendo cargo de hacer esto. Ahora mismo la podemos ver cómo está llevando una de las puertas para aislar el hospital, que es importante. Es una tarea muy importante, así que te lo agradecemos profundamente. Por cierto, entre las víctimas de los heridos tenemos a Datan, tenemos a Rigoth, que está herida, todavía con sed de venganza, Tekud, herida, Ficod y Alath. En total 5 los heridos. En cambio, en el otro bando tenemos a 6 mandriles muertos. Fue un combate muy duro contra estas criaturas que son súper violentas, pero la victoria es de los enanos. Siempre y cuando se recuperen, claro. Podemos ver todavía a nuestra querida Onul, la niña prodigio, aquí colocando los muebles. Han puesto la primera cama. Y vemos como uno de los primeros enanos se coloca en ella. Quintor, y aquí trae la siguiente cama. Poco a poco esto va a ir tomando forma, muchas gracias a nuestra pequeña niña trabajadora. Y mientras ella termina de construir absolutamente sola el hospital, nosotros vamos a empezar a planificar la construcción de la primer tumba para Nehuen y las subsecuentes tumbas que iremos colocando. Se me está ocurriendo la idea de colocarlas en el exterior, con vistas a las cascadas artificiales que estamos creando, para que tengan un recuerdo eterno de los logros de su fortaleza. Vamos a hacer un hueco aquí en este muro. El hospital está a rebosar. Si algo positivo sacó este pequeño encontronazo que tuvimos con los mandriles, es que ha unido muchísimo a todos los enanos, incluso más. Es curioso y a la vez tiene mucho sentido que Onul, nuestra niña prodigio, sea hija de Robot, que es nuestra Chief Medical Dwarf, nuestro médico principal. Es la que se ha estado encargando de los heridos, de amoblar la sala. Y vamos a nombrarla Sanabria, uno de los nuevos miembros del canal que se acaba de unir. Muchísimas gracias. En su honor le ponemos nombre y la transformamos en uno de los miembros importantes de nuestra fortaleza. Así podemos seguirle el paso. De hecho, la podemos ver aquí como Sanabria está yendo a recoger agua y llevándosela a los heridos. Está haciendo un trabajo realmente increíble. Es probablemente una de las personas más responsables de la fortaleza después de Nehuen, nuestra anterior Expedition Leader. Esto me recuerda que todavía no tenemos una zona de agua asignada y me está dando algunas ideas para un pozo en el futuro, un pozo interno, pero ya veremos. Quiero que vean, de verdad estoy realmente sorprendido con esta niña. Ahora lo que está haciendo es construir el ataúd que hemos puesto de Nehuen, lo hemos puesto en el interior para por lo menos quitarla de la intemperie y traerla antes de que se terminen las obras. Y es ella la que se está encargando ahora de instalar ese ataúd. Es increíble. Está construyendo cofres, poniendo ataúdes, todo. Mientras tanto, Robot, nuestra médico principal, la madre de Sanabria, está diciendo: yo no soy muy buena tomando decisiones. Parece ser que está un poco complicada y tiene un poco de nervios en su puesto nuevo, ya que no es médica realmente. A pesar de todo, Robot es quien ha ido a buscar los restos de Nehuen y está llevándola a su tumba. Es temporal y regresa al hospital a hacerse cargo del resto. He tenido un pequeño error de cálculo y es que me estaba preguntando por qué no terminan de minar este pequeño punto que he asignado aquí. Y es que ambos mineros de los que tenía están heridos, por supuesto porque fueron a combatir contra los mandriles, y no teníamos a nadie, así que tenemos que asignar unos nuevos trabajadores y readministrarlo todo un poquito mejor para que continúe la actividad. Y ahora sí, por fin, abren ese hueco. Bien. Ahora vamos a construir una pasarela exterior con suelo, hecha con piedra. La primavera trajo consigo aire cálido y aroma frutal, tiñendo de color la triste pérdida y dando ánimos a los heridos que lentamente comenzaban a recuperarse. El año 251 de la era de los mitos daba comienzo en Anurkar. El mundo en el exterior parecía en pausa, mas el tiempo no espera a nadie en este universo, y tiempo era lo que los enanos de Keskalakil derrochaban con sus actos, causa y efecto, que sin duda acabaría en sufrimiento para el futuro incierto del grupo.
colocan ya los restos de Nehuen en su nuevo lugar de descanso. Colocaremos esta estatua que está aquí a modo de puerta en la entrada, bloqueando el paso. Pero bueno, no todo es malo. En el hospital todos los heridos parecen haberse recuperado, no hay nadie aquí en el suelo sufriendo. Vamos a comprobarlo rápidamente. Nuestro Grand Master Miner, Datan, y también Ficod, nuestra Advanced Miner, están ya preparados para continuar trabajando, sanos. Bueno, no exactamente sanos. Vemos aquí, por ejemplo, a Datan como tiene parte de su cuerpo, algo de piel, algo de su grasa que ha sido herido, pero aparte de eso ya son funcionales y listos para regresar al trabajo. Y cómo no, Sanabria es la encargada de colocar los últimos restos que quedaban de Nehuen en su nuevo lugar de descanso, como no podía ser de otra forma, nuestra niña prodigio, dando sus últimos pasos y su trabajo está finalizado. Ahora vemos que va directo a comer y a descansar. Alguien que le diga que se tiene que lavar las manos primero. Sigamos pues con más objetivos cosméticos. En este caso vamos a colocar 3 estatuas que ya han sido terminadas en el techo de la entrada a nuestra fortaleza para darle un aspecto más sobrecogedor. Y ahora sí, por fin vamos a dedicarnos a colocar todas las habitaciones individuales. Esto es algo que lleva muchísimo tiempo pendiente, no podemos seguir echándolo atrás. Es hora de darles un lugar a donde dormir, un lugar donde colocar sus pertenencias, algo que sea de ellos, que les dé felicidad, que les dé comodidad. No sé si me quedan camas suficientes. Y ahora vamos a usar una de estas nuevas opciones del Dwarf Fortress Premium que nos permite poner múltiples habitaciones todas a la vez. Una mejora de usabilidad excelente. Así de fácil. Y estas habitaciones aquí que están adelante, que son un poco más espaciosas, van a ir para los enanos iniciales, que tienen ciertos privilegios. Asignamos estas habitaciones a los enanos iniciales y al cirujano, en lugar de Nehuen que ya no está. Y el resto de habitaciones pequeñas de arriba, pues primero en llegar, primero en servirse. Los mandriles siguen acosándonos en la superficie. Aquí dice: un mandril ha robado un guante de lana de llama. Al parecer ya se ha ido del mapa. Vamos a ver si todavía quedan otros. Efectivamente, todavía quedan unos cuantos. Podemos ver aquí a uno. Definitivamente vamos a tener que empezar a entrenar a nuestros enanos para combatir estas hordas de mandriles. Y como mínimo empezar a cerrar nuestra entrada, generar un poco más de defensas porque estamos muy expuestos. Para evitar que nos sigan robando algunos de los objetos que están en la superficie, como armas y cosas así, vamos a poner provisionalmente en esta habitación todos esos objetos. Un proyecto que voy a comenzar también, que lo mencioné anteriormente, es teniendo en cuenta que nuestros médicos tenían que ir hasta la superficie y tardaban mucho tiempo en administrar agua limpia a los heridos. Vamos a hacer una desviación de este río, vamos a hacer que entre por aquí, más o menos debajo del hospital, y crear un pozo interno. A ver qué tal nos sale esto. Podemos ver la fortaleza actualmente desde un poco más arriba y vamos a empezar a planificar esto. Desde la habitación principal y debajo del hospital se entraría a una zona así de grande, lo suficientemente grande como para hacer una pileta de agua. Un pasillo aquí para el acceso y la entrada. Bien. Y el resto es un poquito más complicado, así que voy a ponerme a ello. Y lo hemos terminado. Bueno, los planes ya fueron designados. Ahora tan solo queda cambiar el estado de estas designaciones para que los enanos actúen sobre ellas, empiecen a cavar y hacer también la pileta. En el exterior las excavaciones también están a punto de terminarse. Tengo que quitar aquí un par de árboles molestos. Pero después de eso, simplemente hay que unir el río a su cauce y dejar que el agua surque hacia el interior por este canal. Aquí también hay que terminar de activarlo. Descienda a varios niveles y llegue a la pileta. La hora de la verdad. Datan y Ficod tienen el honor de abrir el paso del río. Abrieron el agua. Y parece que están... Parece que están descendiendo, no sé si el agua está llevándolos con la corriente. ¿Alguien pudo escapar? Sí. Datan ha podido escapar. Y a ver, Ficod.
Voy a darle el play. Sí, Ficod. ¡Ay! Se acaba de meter en el agua. ¿Por qué hacen eso? ¿Salió? Sí, salió, vale. Pues entonces vamos a hacer un pequeño seguimiento de este recorrido. El agua desciende por aquí, baja unos cuantos niveles. Y en el piso inferior vemos cómo empieza a llenarse. El agua se despresuriza en este punto y en este punto de aquí. Por lo tanto, deberíamos ver cómo se empieza a llenar esta piscina hasta la parte superior y no más. Ese es el plan. Empieza también a llenarse este nivel. Muy bien. Así que ahora voy a subir aquí al superior. Si vemos que el agua llega más alto que esto, hemos cometido un error de cálculo. Vale. Error de cálculo. Básicamente, lo que ocurre es que esta columna por la que entra el agua no está despresurizada. Y cuando se termine de llenar el piso inferior, va a empezar a llenarse también por este punto de aquí. Así que tenemos que urgentemente desbloquear estas dos puertas y hacer que alguien entre a tapar esto de aquí con un muro. Una misión estilo Chernobyl, si me permiten la exageración, en la que vamos a mandar a unos enanos a construir un muro con los materiales que estén aquí mismo en este piso, y si hay tiempo suficiente van a llegar a bloquearlo. Los primeros voluntarios se acercan. Excelente. Tenemos aquí a Robot, Fairfrozen y Datan. Y bueno, antes de que pueda terminar de decir su nombre, ya terminaron con su misión, así que excelente trabajo. Ya estamos otra vez más a salvo. Bloqueamos estas puertas y a seguir. Espera. Por algún motivo, tal vez un accidente, Osiris está en el túnel interior de la piscina. Sí, habrá caído por aquí, no sé si intentando arreglar algo o por puro accidente. Dice aquí que está drowning, se está ahogando. Desgraciadamente lo único que podemos hacer es desbloquear otra vez las puertas y rezar a Armok para que a través del conducto llegue a la superficie. Vamos a seguirle con la cámara y play. Nada. No fue suficiente. Ni bien le dimos al play, se le acabó el aire, por lo tanto habría estado nadando durante un rato largo. Pobres, qué manera más fea de morir. Otro de los enanos fundadores que sucumbió a los delirios de grandeza de Keskalakil. En fin. A pesar de este sacrificio, vemos que la piscina está terminada, limpia, es algo que va a beneficiar muchísimo a la fortaleza. El ocaso de la primavera del 251 llegaba. El irracional deseo de los habitantes de Keskalakil en busca de fama superficial y efímera cobró sus dos primeras víctimas, individuos además de gran valía. Se trataba de dos de los primeros 7 enanos, quienes llegaron a la selva de cangrejos y sometieron la tierra para erigir un lugar que 15 ahora denominaban su morada. Y así, la marcha hacia el precipicio de Keskalakil tomaba otro de sus desafortunados pasos, en medio de alabanzas por la construcción del pozo interior y de la finalización tardía de aposentos privados para sus pobladores. Hace ya bastante tiempo, tras la trágica muerte de nuestra líder de expedición Nehuen, teníamos un vacío de poder que estaba ocasionando muchos problemas. Por ejemplo, no podíamos asignarlo a los militares, no podíamos asignar otros nobles, etc. Y ahora por fin, después de varios meses, tenemos un nuevo líder de expedición elegido por el resto de los enanos de la fortaleza. Nada más ni nada menos que Edzul, nuestro granjero, uno de los miembros fundadores que contra todo pronóstico va a ser nuestro nuevo dirigente. Vamos a ver si su personalidad, así como bondadosa, cambia el rumbo de la empresa. Mucha suerte en tu nuevo puesto y a trabajar. Esa falta de poder que tuvimos nos trajo bastante caos, así que estoy pensando ahora comenzar por fin las defensas exteriores, ya sea hacer un muro o quizás empezar a entrenar una milicia que esté preparada. Si volvemos a tener un ataque de estos mandriles vamos a tener más heridos y va a ser un desastre, y eso me gustaría evitarlo. Otro proyecto que tenemos también, a nivel estético, pero también como medida de seguridad, es mover el comedor actual que está conectado con las escaleras principales al interior de la fortaleza, atravesando el puente más cerca de las habitaciones,
para aislar un poco más a los enanos en caso de que haya algún problema en el exterior. Muy bien, teníamos todos los materiales preparados ya, así que me tomé la libertad de ponerlos y ya terminar con eso de una vez. Ahora una stockpile aquí que va a estar extrayendo la comida de esta otra del comedor anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar esto como un área de reunión y lo voy a transformar en una taberna. De esta manera vamos a atraer a muchísima gente del exterior y vamos a poder empezar a expandir la popularidad. En esta taberna podemos poner a un tabernero, vamos a seleccionarlo aquí, y como tabernero vamos a elegir, a ver, pues aquí nuestro cortador de madera, como no está haciendo tanto trabajo, lo podemos poner a él. Y como performer sería un músico o alguien que entretenga a los demás. Vamos a poner aquí a Laz, que es un bailarín competente, dice aquí. Y si bien tenemos a muchos otros que tienen también otros skills, instrumentalista, bailarín competente, él es un metal crafter, está haciendo nuestros metales y ahora mismo no tenemos industria metal, así que vamos a dejarlo a él. Ahora la taberna nos está pidiendo algunas copas y algunos cofres para funcionar correctamente, así que vamos a proporcionárselas y podemos darle el green light. Por fin damos al play, vemos cómo se construye el nuevo comedor y la taberna ya está disponible. A partir de ahora los enanos y nuevos visitantes van a venir aquí a reunirse. De hecho podemos ver cómo se le da uso instantáneamente, se lo van a pasar fenomenal. Al poco tiempo de haberla incorporado ya tenemos nuestros primeros visitantes. Por ejemplo tenemos aquí a un Axeman humano, a Mori Lediruspin, madre mía qué nombre, que está aquí ya escuchando historias, bebiendo buena cerveza enana, pasándoselo en grande, justo lo que queremos. Bienvenido Mori. Y a su tiempo que Escalaquil va a llegar a los oídos de todo Anurcar. Las cocinas están en este lado, nutriendo a la taberna, pero me parece que podemos hacer una pequeña conexión de las cocinas a esta habitación. Ya que esta habitación es general, no nos hace falta tan grande, vamos a construir un pequeño muro aquí y transformarlas en unas cocinas secundarias, conectarlas por el exterior y llevar todas estas camas a la habitación de arriba. El muro está prácticamente terminado, de piedra, y extendemos un poco este pasillo aquí. Perfecto. Parece ser que tenemos aquí a un humano contando poesías en la taberna, se lo están pasando genial. Y mientras tanto ya estamos por fin quitando las camas y transportándolas a la habitación de arriba. Nos notifican que Taco Volcano se ha transformado en nuestro Militia Commander. Eso me recuerda al siguiente paso. Tenemos que construir las murallas exteriores para aislar un poco la entrada de nuestra fortaleza. Vamos a ver qué tal están nuestras reservas de piedra para construir bloques. Tenemos aquí, esto es caolinite. Esto creo que no nos va a servir para construir. Vamos a tener que expandir un poco estas excavaciones. Vamos a tener que poner a fabricar bloques a lo loco. Muy bien, chop chop, hora de cortar la madera al exterior. A ver de dónde la sacamos, pues de aquí. Derribamos este árbol, espero que no rompa... No, por suerte no rompió el comercio, no hay ningún problema. Y con esta madera disponible, liberamos el área y cargamos stockpiles. Aprovechamos esa nueva madera para construir nuestra cocina, que está a punto de ser acabada. Arriba de todo, en la superficie, vamos a deshacernos de este pequeño lago que tenemos aquí, ampliar el área de construcción. Estamos a punto de terminar el último channel que hace que caiga el agua. Aquí está. Splash. Ahora vemos cómo este lago se va drenando y cae todo el agua a través del acantilado, generando esta preciosa espuma agradable que entra por el comedor. Bueno, por la taberna, mejor dicho. No estaría mal, tener una cascada de este lado también. Pero bueno, nada, eso es adelantarse demasiado. Muy bien, poco a poco se va vaciando. ¡Ah! ¡Datán! ¡No! ¡Nuestro minero Datán! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que meter dentro del agua que está cayendo? Vamos a seguirlo, pero no creo que dure demasiado. Vamos a ver si Datán logra hacer algo. Está nadando, se desplaza, veo un gato que cayó y murió también. Y Datán murió ahogado. Todo por la codicia de estos enanos desesperados por la estética. Datán es otra de nuestras víctimas. Y con él desaparece nuestro pico. Es una pena, no tenemos tantos picos. Y vamos a tener que poner una nueva slab para conmemorar a Datán. Y la vamos a construir en el lugar exacto en donde cayó Datán y un gato, ¿verdad? ¿Quién es este gato que murió? Tenía nombre y todo. El impacto lo mató. No se ahogó ni siquiera. A ver, aquí en Livestock, donde están las mascotas, tenemos... Vale, sí, tenemos... sí. Cuando entro en la pestaña aquí de muertos o desaparecidos, aparece el gato, pone desaparecido.
Ok, tal vez algunos no lo sabréis, pero todas las grabaciones que estoy haciendo de esta serie las hago en streaming, en vivo, junto con otros usuarios. Y lo comento porque lo que estaba a punto de hacer ahora era una muralla que rodeara la parte exterior de la fortaleza para continuar con las defensas que mencioné. Y uno de los usuarios, podréis ver ahora mismo el mensaje en pantalla, sugirió una idea excelente. Esta idea es desviar el río, hacerlo pasar a través del acantilado por un puente y usar ese mismo río para bordear la muralla a forma de pozo de agua para añadir un extra de defensas. Y quería comentarlo porque no había sido una idea mía y me parecía excelente. Este puente va a ser una ofrenda al sacrificio de Datán, así que vamos a construir su lápida conmemorativa, ya que no podemos alcanzar su cuerpo, y darle descanso eterno, el descanso que se merece, junto al resto de enanos, por supuesto. Y vamos ahora a construir entonces las murallas exteriores, lo más sencillo posible, con uno solo de grosor para delinear un poco por dónde va a ir la construcción definitiva. Las murallas vamos a hacerlas de piedra y les vamos a dar bastantes niveles de altura una vez tengamos todo en su sitio. Para que salga bien este tipo de construcciones hacen falta bastantes pasos, hace falta bastante tiempo, así que tenemos que planearlo todo con mucho cuidado y tener en cuenta los recursos, el acceso, un montón de cosas. Pero principalmente, siendo esto que es Calaquil, vamos a tener en cuenta el aspecto estético de la construcción. En el futuro vamos a también bordear esta parte que da acceso al acantilado, de momento estamos bien así. Ahora ya sabemos por dónde van a estar los muros básicos y una de las herramientas muy útiles para planear este tipo de cosas complejas es planificar la construcción en lugar de marcar directamente como un sitio para trabajar. Estoy marcando ahora lo que sería el río. Bordearía la muralla de esta forma y desembocaría en el acantilado en esos dos puntos. Y el río cruzaría hacia este lado por donde va a estar el puente. Así. Vamos a darle bastante amplitud para que haya buena corriente. Sé que van a morir un montón de enanos tratando de construir esta tontería, pero bueno, ya es el espíritu de la fortaleza. Quitemos todos los árboles que estén impidiendo el paso. Vale, ha quedado así. Ahora podemos transformar todos estos tiles que eran un blueprint, un plan, para que los enanos den por fin comienzo a esta nueva construcción, este nuevo proyecto. Muy bien, terminamos la primera sección. Lo siguiente es el puente de madera que va a conectar el nuevo río con el río que está al este del acantilado. Podemos ver aquí ya a los constructores haciéndolo. Hubiese preferido piedra como material, pero estamos un poco escasos con el material por ahora. Por otro lado, estamos reutilizando toda la madera que talamos en la excavación de estos nuevos canales, por lo tanto le estamos dando un buen uso. Lo siguiente será construir unos muros para crear este canal, para que el agua pueda surcar por aquí. Vamos a hacerlos por aquí y abajo también. ¿Sí? Ahora le voy a añadir un extra por aquí arriba, dobles, para evitar que pasen las criaturas desde el este hacia el interior, usando mi nuevo canal a modo de puente, cosa que no nos interesa. Y es hora ya de expandir las minas, que vamos a necesitar ingentes cantidades de piedra para construir en el exterior. Una caravana ha llegado. Llega la caravana, estoy llegando a Tudol Axtworth. Vamos a seguir a una de las caravanas actuales, por ejemplo este que está aquí en cabeza. Vamos a ver cómo descargan todo su contenido. Nuevamente llegan en plenas obras. Disculpen la entrada complicada, pero como son rampas no hay problema. Muy bien, colocan sus mercancías en sitio. ¿Dónde es Nogelstun? Nogelstun es la capital. Sí, la capital. Muy bien, ya están aquí. Ahora, hoy sí que tenemos un montón de crafts y anillos y amuletos y todo esto. A ver. Muy bien, parece que tenemos el meeting de diplomacia. Aquí vuelve otra vez el elfo. Ah, desnudo. Ari vino al meeting con nuestro nuevo líder Etzul totalmente desnudo. No sé cuál es la razón de esto. Ok, ya haremos la diplomacia luego. Está terminado. Muy bien. Pues con los mercaderes aquí, igual que en el episodio anterior, vamos a primero hacer esta parte. Bien, ese es un buen orden. Bien, perfecto. Y ahora vamos a terminar de... Todavía nos queda un paso más entonces. Vamos a hacer estas de aquí, pero nos va a hacer falta el último del río. Vemos cómo lo hacen. A ver, expectativas. Lo hicieron en el orden incorrecto esta vez. Veo que están debajo del agua, pero pueden subir. Y una vez más, bajo la curiosa y atenta mirada de los comerciantes por segundo año consecutivo,
durante el otoño tardío del 251, 2 nuevas cascadas fueron inauguradas. Con 3 cascadas, el mismo número de caídos, estas fueron llamadas respectivamente en honor a ellos. Así la vergüenza ocasionada por las pérdidas de vida absurdas quedaba sepultada con la euforia del agua brotando acantilado abajo en la jungla de cangrejos. Las defensas de la fortaleza seguían siendo un proyecto inacabado, y sin embargo para los enanos de Quescalaquil todo marchaba bien. Los dioses no perdonan a quienes ignoran a la naturaleza, pero eso era algo que los orgullosos prefirieron ignorar, quizás con la esperanza de que ignorarlo sea la mejor estrategia. Y con esto, querido lector, he de retirarme para regresar mañana y pasado mañana también, y continuar esta recopilación que de seguro consumirá mi vida. Lo hago con cansancio, pero con gusto. No veo nada más importante que dejar un pequeño grano de orden en este universo entrópico. Muchas gracias por llegar hasta aquí, y hasta la próxima. Y ahí lo tienen. Este fue un episodio con algo de acción, muy emocionante. Nos enfrentamos a varios desafíos y seguiremos autoimponiéndonos otros desafíos. Sé que algunos de ustedes han comentado sobre la duración entre episodio y episodio últimamente, y quiero agradecerles por su paciencia. Les aseguro que yo también me doy cuenta de que he estado tomándome bastante más tiempo del que me gustaría para producir contenido de la serie. Y quería pedir disculpas, por supuesto. Estoy trabajando en mejorar la eficiencia de mi proceso de producción para poder brindarles episodios con más frecuencia. Por cierto, están viendo ahora mismo material que grabé luego, mientras el río se estaba llenando de agua en esta última sección. Aproveché para instalar unas rejillas estratégicas debajo del puente plegable que nos habíamos olvidado durante el stream. Así que ahora vamos a estar a salvo de intrusos no deseados por debajo del agua también. Quería agradecerles nuevamente de corazón por mirar este episodio, estar siempre atentos del canal. Sus comentarios y su apoyo significan el mundo para mí, de verdad. Y en fin, eso es todo por ahora. Normalmente no digo esto, pero si les gustó, no olviden darle al like, por supuesto suscribirse, no perderse el próximo episodio. También recuerden unirse al Discord de la comunidad en español. Les dejo el link en la descripción. Y con esto, mis queridos barbudos y barbudas, les saludo. ¡Chau! Oh.